Hoy en Avionepedia revisaremos este avionzote a control remoto de 2 canales que es increíble, me encanta. Bien amigos, pues continuando con la serie de videos, o más bien con estos videos en el canal de Avionepedia, por primera vez tenemos un verdadero avión de control remoto real, que es súper chido, es una Cessna 182. Decidimos lanzarlas en el canal porque yo ya había visto videos antes de este avión. Bueno, no es precisamente de este, pero de otro, que es muy igual a este. Este de 2 canales, su signo es FX89. Perdón, FX809. FX809. Se escuchan unos soniditos porque ahí les digo porque mientras tanto vamos a probarlo. Bien, pues aquí es fácil de abrir porque ya lo abrí. Quería leer el manual para ver cómo se armaba y luego les enseño unos detalles que me pasaron. Entonces, bueno, aquí está el Cessna. Así está. Está un poco duro. Ahí está. Un poquito duro. Es que acá. Ay, bueno, ahí se cayeron 2 hélices de repuesto y un tornillito. ¿Por qué pasa esto y por qué no viene en una bolsita? Porque yo quería leer el manual para saber cómo se armaba. Y rompí la bolsita con la que viene todo eso, las hélices de repuesto. Y bueno, se me rompió la bolsita, dije ya está rota, ¿para qué la pongo en la caja? Mejor les enseño, así que enseñarles rápido. Aquí tenemos nuestra ala principal con 2 motores. Aquí los cables que van conectados, como le viene el manual, a nuestro cuerpo del avión, que viene ya preensamblado, listo para volar. Solo hay que atornillar el ala, el timón, todo. Y bueno, este es el cuerpo de nuestro avión. Esta hélice que gira muy bonito, la verdad muy bonito, tal como me lo imaginaba. El material, ahí se ve, viene un poco raspado, sí, pero bueno, son por los stickers, la paquetería. Esto pasa en pocas ocasiones, aún así yo lo quiero pintar. Me gusta, escriban en los comentarios si lo pinto, ¿no? O así lo dejamos. Entonces ustedes creerán que este es unicel, pero en realidad el material es EPP, que por aquí dice en la caja. Ajá, aquí está. Muy bien. Aquí dice que el material, lo tengo al revés, es EPP. Ay, no sé cómo se ve para ustedes. Que el material es EPP, por ahí debe decir. Entonces es un tipo de unicel muy diferente, porque no lo es. Bien. Tren de aterrizaje para aterrizar. Desarmador que venía en la bolsita, pero pues como yo les platico. Otro tornillo. El manual que nunca leemos y siempre les explico. Como ya les dije, los hélices de repuesto. Aquí tenemos los tornillos. Nuestra cola. Y nuestro timón. Déjenme lo armo y se los enseño. Bien amigos, dirán cómo se vuela este avión a control remoto. Pues aquí está nuestro avión aquí está nuestro control de 2 baterías AA. Aceleramos sube, desaceleramos baja, nuestro botón de encendido y apagado, nuestra antena, nuestro izquierda y derecha. Les dejaré las baterías recargables ahí en la descripción. Bien amigos, aquí está nuestro avión ya armado, pero quería enseñarles algo. Ahí esperamos. Y ya salió. No le hagan eso a sus aviones. Esta es una batería LiPo de una celda de 300 miliamperes, de 3.7 volts, que tenemos que cargar. Ahorita les muestro el cargador. Bien, entonces esta es nuestra batería. Este es nuestro cargador, que tiene una conexión micro USB que ponemos a una laptop, una computadora, o como lo hago yo, un cuadrito. Yo soy mexicano, entonces le pongo uno a América, pero si ustedes son de España,
pueden hacerlo con un adaptador europeo. En este caso viene con uno de España y viene y ya está conectado. Solo conectamos esto. Vamos a echarle un ojito a nuestro avión. Bien amigos, ahora les voy a enseñar antes de ir a probarlo cómo es que funciona su señal. Entonces aquí encendemos nuestro radio hacia adelante, hacia atrás, y luego aquí prendemos nuestro avión. Está parpadeando y vemos que está parpadeando. Entonces le damos hacia acá, bajamos y luego esperamos un poco que le llegue la señal. Ya casi. Me encanta el ruido que hace. Ahí le estamos dando a poco. Entonces yo quiero enseñarles que tiene un giroscopio que nos hace pues girar aunque no estemos girando con el avión. Bien amigos, pues hoy que volé esta Cessna me pareció un juguete muy entretenido, es increíble. Tiene una tarjeta controladora de vuelo, motor, la batería se carga por 20 minutos, la puedes pegar por varios terrenos. Aquí solo les muestro uno, pero lo puedes pegar como por 3, 4. Les recomiendo que lo vuelen en terreno porque si no se los puede llevar el aire. Después les explicaré algo, pero eso será para otro video.